Lo bueno de las tecnologías de la información y de soluciones como Skype, de teleconsulta o de videoconferencia, es que te permiten fórmulas alternativas, ¿no?, para prestar la asistencia sanitaria. Formas diferentes de poder facilitar la accesibilidad a los servicios sanitarios de los pacientes y también un poco flexibilizar la manera en que los diferentes servicios de salud o compañías sanitarias puedan prestar esos servicios. Sí existen experiencias en España de este tipo de servicios. Alguna aseguradora privada ya los presta. Y bueno, hay casos, por ejemplo, en la sanidad pública en la que no tanto un tema de telepresencia, pero sí que se hacen interconsultas entre profesionales y entre diferentes niveles asistenciales. Son los principales casos que se han dado hasta ahora. Es evidentemente algo completamente incipiente, ¿no? En cuanto a qué casos se debe hacer y qué casos no, pues eso es el prestador de los servicios, digamos, o los profesionales, los que tienen que decidir en qué casos tiene más sentido hacerlo o no. Evidentemente no se trata de intentar sustituir la consulta presencial por un ordenador con una conexión de banda ancha, sino se trata de identificar en qué casos puede aportar más valor, ofrecer mejores resultados a pacientes y a profesionales, y entonces en función de eso pues identificar qué casos quieres abordar. Por un lado hay temas organizativos, por otro lado hay temas tecnológicos. Yo creo que al final lo que la tecnología debe conseguir es apoyar o cómo hacer más fáciles el implementar diferentes cambios organizativos o estructurales que una organización pueda poner en marcha. Normalmente las tecnologías de la información lo que te ofrecen es más flexibilidad. Flexibilidad para abordar servicios con mayor conveniencia, con mayor amplitud de horarios, ofrecer diferentes formas de interacción. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que el valor de la tecnología puede ir por esa parte, ¿no? Hay diferentes casos, yo no sé casos de teleconsultas, pero sí, por ejemplo, del caso que comentaba antes de las interconsultas entre profesionales, por ejemplo, interconsultas entre atención primaria y especialistas. Sí que bueno, hay ciertos casos ya en la sanidad pública, en diferentes especialidades, donde se ha demostrado que bueno, pueden ayudar a evitar consultas innecesarias, ¿no? Al final, por ejemplo, si un médico de familia pues tiene la oportunidad de consultar con un especialista a un caso de un determinado paciente, y es un caso sencillo, porque evidentemente casos que sean más complejos pues requieren un abordaje presencial, ¿no? Pero casos sencillos en los que el especialista pueda responder al médico de familia, pues mira, deberíamos hacer esto, yo recomiendo esto, recomiendo lo otro, pues ayudan a evitar, por ejemplo, muchas primeras consultas de especialista que a lo mejor no eran necesarias, que se pueden resolver desde la atención primaria y que ofrecen pues muchas ventajas. Ventajas para el paciente en cuanto a que tiene una respuesta mucho más inmediata, que estrecha su relación con el médico de atención primaria, que le evita desplazamientos innecesarios. También ventajas para los profesionales, ¿no? Y indudablemente para el sistema, porque al final todo esto, por ejemplo, pueden ser primeras consultas que se puedan evitar, o también puede haber casos en los que se eviten consultas sucesivas, y lo que hace es aligerar la carga que tiene el sistema, facilitando pues que se disminuya la lista de espera. Dermatología, cardiología también es una de las especialidades en las que se tiende a hacer este tipo de casos. Fundamentalmente esas dos yo creo que han sido las primeras en abordarse, que no quiere decir que sean las únicas. El margen de mejora es absoluto, porque apenas, digamos, estamos viendo la punta del iceberg. La tecnología, el uso de las tecnologías de la información ofrece muchísimos escenarios de uso, pero yo creo que también lo que hay que plantearse es en qué medida el sistema debe cambiar, ¿no? El sistema debe plantearse hacer las cosas de una manera diferente para aprovechar el potencial de esas tecnologías, y no simplemente intentar sustituir lo que tenemos hoy por una tecnología y seguir haciendo las cosas de la misma manera. Yo creo que existe la necesidad de una cierta reflexión de bueno, cuáles son las necesidades que hay en este momento y cómo puede ayudar la tecnología a resolverlas, y qué cosas es necesario cambiar para a lo mejor hacerlas de una manera diferente. Las tecnologías no están para sustituir a los profesionales ni el juicio clínico de ninguna de las maneras. Están todo lo contrario, para ayudar al profesional a que tome las mejores decisiones y ayudar al paciente a que disponga de la información que necesita en el momento que necesita. Yo creo que lo primero
primero es una reflexión, es bueno, cuáles son aquellos casos digamos, en los que se necesita más ayuda, ¿no? Estamos hablando de mucha presión asistencial, estamos hablando de muchas en atención primaria, en diferentes especialidades. Pues bueno, ver cuáles son aquellos casos en los que el sistema está teniendo más dificultades. Por ejemplo, ahora estamos hablando de la gripe, ¿no? En estos días es noticia la gripe en todos yo creo que prácticamente en todos los periódicos, en los diferentes medios, en cómo están saturados todos los hospitales, centros de atención primaria, ¿no? con los casos de gripe. Pues bueno, ¿cómo se puede hacer a lo mejor un abordaje diferente para la gripe? ¿Cómo a lo mejor podríamos hacer uso de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial o de todas esas nuevas tecnologías para intentar conocer mejor o intentar predecir con un poco más de antelación cuándo pueden llegar ciertos picos de gripe y que eso deje pues bueno, a la gerencia de un hospital, por ejemplo, a planificarse con un poco más de tiempo? Porque hoy en día ya existen planes para el abordaje de la gripe. Todos los años servicios de salud y todos los hospitales tienen sus planes de choque contra la gripe y su planificación, pero el problema es que no tienen una bola de cristal, ¿no? Y al final viene cuando viene. Pero bueno, en lo que pueden ayudar estas nuevas tecnologías, en lo que se está demostrando es que en base al análisis de todos esos datos, de las tendencias históricas, etcétera, se pueden encontrar patrones y esos patrones te pueden ayudar a predecir con un poco más de exactitud pues cuándo pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Y en base a eso te puede ayudar a tomar decisiones. Un gerente puede tomar una decisión de si tiene que abrir tantas camas o no, de cómo puede planificar los recursos de determinados servicios o de cómo incluso se tienen que hacer la programación quirúrgica, porque sabe que existe una gran probabilidad de que en un plazo de unos días pues venga un pico de gripe, ¿no? Y no nos pille tan de improviso. Aún así, pues la naturaleza sigue su curso, ¿no? Pero es una manera, digamos, quizás en la que las tecnologías pueden ayudar, pero para todo esto hace falta una reflexión muy grande de, bueno, cuáles son los problemas que debemos abordar, cuáles son los más urgentes y sobre todo sentarse todos a la mesa y ver cuál es la mejor manera de redefinir cómo estamos haciendo las cosas y cómo la tecnología puede ayudar, y no simplemente sustituir y cambiar una cosa por otra. Los riesgos al final es el uso de la información, ¿no? Pero esos riesgos no son nuevos de las tecnologías de la información o del mundo digital. Esos riesgos ya existían en el momento que teníamos historias clínicas sin papel, que iban en carritos o se subían en carritos para las consultas o que en un momento determinado estaban en un pasillo donde cualquiera podía verlas, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha evolucionado mucho. Se tiene muy claro cuáles son las prioridades y qué es lo que se debe hacer y se va mejorando día a día. Hoy en día, a la hora de definir o de diseñar cualquier tipo de servicio de prestación sanitaria basada en el uso de tecnologías de la información, evidentemente hay que diseñarlo teniendo en cuenta esos principios de seguridad y de confidencialidad de los datos y no, digamos, hacer eso a posteriori, sino desde el mismo momento en el que se empieza a pensar cómo prestar un servicio con ayuda de la tecnología, el tener en cuenta todos esos criterios de seguridad y confidencialidad que se tienen que tener en cuenta. Existen los medios para protegerlo y existen los medios para mitigar pues cualquier posible brecha de seguridad que pudiera haber y que, bueno, que nos afecta a todos en todos los aspectos de la vida. Nada es 100% seguro, ¿no? Pero sí que puedes reducir al mínimo cualquier posibilidad de una brecha. Una cadena parte por el eslabón más débil, con lo cual hay que asegurar todos los elementos de la cadena apropiadamente para que no ocurran ese tipo de cosas. Evidentemente la formación o el conocimiento de los profesionales o de los usuarios, porque también está el propio paciente, ¿no? de cuáles son las medidas recomendadas para proteger la seguridad y confidencialidad de los datos es algo en los que se les debe formar y en lo que se debe, digamos, predicar completa y absolutamente.